Hoy vamos a leer bastante texto bíblico. Y es que vamos a ver un ejemplo. ¿Ustedes no les parece que casi siempre el concepto que tenemos de Dios es el concepto de un Dios que es duro y que es fuerte y como un Dios muy serio? Pero resulta que Dios en las Escrituras nos deja unos ejemplos que uno dice, Dios es muy gracioso también y es muy chistoso, porque nos deja ejemplos en las Escrituras que nos ponen a pensar y a través de ejemplos sencillos nos da mensaje para nosotros. Y quiero y los invito a que vayamos a Números capítulo 22. El libro de Números capítulo 22. Porque vamos a leer una historia que es graciosa. Pero vamos a ir mirando a cada uno de los actores y vamos a mirar qué nos va diciendo el Señor con respecto a eso. Antes de comenzar a leer, vamos a poner el contexto de donde se encuentra esta lectura. El pueblo de Israel estaba en Egipto. ¿Y cómo estaba el pueblo de Israel en Egipto? Esclavo, oprimido. Y dice que como estaban esclavos y eran oprimidos, ¿qué hacían ellos? ¿Qué les pasó? Dice, clamaron ¿a quién? A Dios. ¿Y Dios los escuchó? Sí. El relato bíblico en Éxodo es hermoso porque dice que el pueblo clamaba, el Señor descendió, vino a mirar el dolor de su pueblo y oyó su clamor, atendió a su clamor. ¿No les parece eso algo muy hermoso? Y viene y oye el clamor de su pueblo, ¿y qué hace Dios? Los saca de Egipto, ¿verdad? ¿Y cómo los sacó de Egipto? Acordémonos, ¿cómo los sacó de Egipto? Con señales, con milagro. La Escritura dice que con mano fuerte. O sea, no salieron así calladito que nadie se dio cuenta. Salieron con señales, con grandes señales y milagros, ¿cierto? Y dice que luego de que salieron del Egipto tuvieron que cruzar el Jordán. Y Dios hizo que pasaran el Jordán en tierra seca. Y luego los que los perseguían fueron los que perecieron en las aguas, ¿verdad? En el Mar Rojo. Perdón, en el Mar Rojo, sí. Los hizo cruzar el Mar Rojo. Y cruzaron el Mar Rojo y Dios entonces los salvó de los egipcios. ¿Sí? ¿Estamos llevando el relato? ¿Ustedes creen que las naciones alrededor sabían lo que estaba pasando con el pueblo de Israel? Sí. Ellos estaban enterados de lo que estaba pasando. Y Dios le dijo a Israel, ve y tomas la tierra. Y mandó unos testigos para que miraran la tierra, ¿verdad? Y fueron 12 personas. Y al regresar, 10 dijeron, no podemos entrar. Eso allá hay gigantes, eso nos va a tragar la tierra a nuestros hijos, allá vamos a morir. Terrible. Y 2 dijeron, pasemos. El Dios que nos ha sacado de Egipto, Él es grande y poderoso, Él nos va a ayudar y nos va a defender y vamos a poder tomar esa tierra. Pero por causa de los 10 que no creyeron, el pueblo no creyó y dice la Escritura que Dios los mantuvo en el desierto dando vueltas 40 años. Muy bien. Al fin, Dios vuelve y llama al pueblo, se acuerda de ellos y vuelve y les dice, porque Dios tenía un plan claro para su pueblo y le dice, necesito que entren nuevamente a la tierra prometida y la van a conquistar. Entonces, están entrando este pueblo. Las naciones alrededor vieron que mientras el pueblo estuvo en el desierto, Dios los cuidó de una manera milagrosa. Durante el día, ¿cómo los protegía? Puso una columna de nube que los guardaba del sol, del viento y los cuidaba, porque acordémonos, están en el desierto. Y de noche, ¿cómo los cuidaba? Muy bien. Dice que una columna
de fuego de noche, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes creen que las naciones se enteraban de lo que le estaba pasando a ese pueblo? Sí. Las naciones alrededor y especialmente la tierra que Israel iba a tomar estaban enterados de lo que Dios estaba haciendo con su pueblo. Entonces, ese es el contexto. ¿Cómo creen ustedes? Ahora van a entrar a Canaán, van a ir a los moabitas. ¿Cómo creen ustedes que los moabitas ven al pueblo de Israel? ¿Cómo creen? Vamos a mirar. Comencemos el relato, Números 22, versículo 1. Dice así: Los israelitas siguieron su camino y acamparon en las llanuras de Moab al oriente del río Jordán frente a Jericó. Balac, hijo de Zippor, se fijó en lo que los israelitas habían hecho con los amorreos. Entonces entra aquí Balac, y Balac viene a ser ese rey de Moab. Es un personaje importante para que lo tengamos en cuenta en el relato. Versículo 3, también la gente de Moab se llenó ¿de qué? De miedo, de temor. ¿Por qué? Dice, al ver que los israelitas eran tan numerosos. Entonces dijo la gente de Moab a los ancianos de Madián: toda esa gente va a acabar con nuestra tierra como un buey acaba con el pasto del campo. ¿Sería que tenían miedo? ¿Cómo están viendo a los israelitas? Van a decir, vienen a arrasar con nosotros, porque la expresión, y yo estoy usando la versión Dios habla hoy, dice que viene como un buey que acaba con el pasto del campo. ¿Ustedes se imaginan eso? O sea, no era cualquier torito que han puesto. Estamos viendo como un buey que va a arrasar el campo, el pasto, va a acabar. O sea, nos va a acabar a nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Por aquel tiempo, Balac era el rey de Moab y mandó llamar a Balaam, hijo de Beor. Entonces, estamos viendo los personajes. Está Balac, el rey de Moab, ¿cierto? Y ahora vemos a otro personaje que entra. ¿Quién es? Balaam. Vamos a ver quién es Balaam, qué nos dicen las Escrituras. Ahora, pongamos atención al relato, porque si solo nos quedáramos con este relato, nosotros pensaríamos que Balaam estaba bien. Pero vamos a ver qué nos muestra el texto. Dice, versículo 4, por aquel tiempo Balac era rey de Moab. Versículo 5, y mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, quien se encontraba en Petor junto al río Éufrates, en el país de Amad. Balac ordenó a sus mensajeros que dijeran a Balaam: de Egipto ha venido un pueblo que se ha extendido por todo el país y ahora se ha establecido delante de mí. Ven enseguida, ¿y qué? ¿Qué le está pidiendo? Ven y maldice a este pueblo, dice, por mí, pues es más fuerte que nosotros. Quizá así pueda yo derrotarlos y expulsarlos del país. Yo sé que tus bendiciones y tus maldiciones siempre se cumplen. ¿No les parece muy interesante lo que está diciendo aquí Balac? Está llamando a Balaam, ¿para qué? Para que maldiga al pueblo. ¿Por qué? Porque son muchos, tienen temor de ese pueblo. Conocen la historia de que Dios los sacó de Egipto con mano poderosa, ¿cierto? Y viene y le dice, quiero que vayas y maldigas a este pueblo, porque yo sé que el que tú maldigas será maldito, y el que tú bendigas será bendito. ¿Quién es este Balaam?, nos preguntamos nosotros, para que Balac diga esas palabras. Sigamos leyendo. Versículo 7. Los ancianos de Moab y de Madián se fueron con dinero en la mano para pagar las maldiciones
Y al llegar a donde estaba Balaam, le dieron el mensaje de parte de Balac. Muy bien, el rey quiere maldecir ¿a quién? Al pueblo de Israel. ¿Y qué hace para maldecirlo? Llama a Balaam y le ofrece dinero. Él cree que ofreciéndole Balaam va a poder maldecir al pueblo, ¿verdad? Entonces, versículo 8. Balaam les dijo: quédense aquí esta noche y yo les responderé según lo que el Señor me ordene. Y los ancianos de Moab se quedaron con él. ¿Cuál fue la respuesta de Balaam? Aparentemente decimos, está bien, ¿cierto? Porque dice, usted quédese ahí que yo voy a consultar con el Señor. Y uno dice, hasta aquí pues nos parece que todo está bien. Versículo 9. ¿Quién se le apareció a Balaam? Dios. O sea, no fue Balaam a consultar al Señor, sino ¿quién es el que viene y se presenta ante Balaam? Dios. Versículo 9 dice, pero Dios se le apareció a Balaam y le preguntó: ¿quiénes son esos hombres que están contigo? ¿Sería que Dios no sabía? ¿Por qué Dios le está haciendo esa pregunta a Balaam? Uno dice, pero a ver, ¿acaso Dios no sabe quiénes son esos hombres con quienes que vinieron a hablar a Balaam? Dios lo sabe. Y acordémonos, cuando Dios pregunta, ¿qué está haciendo? Quiere ayudarnos a que miremos en qué andamos. Estaba como diciéndole, Balaam, ¿en qué estás? ¿Qué son estos hombres que están contigo, cierto? Versículo 10, Balaam le respondió: Balac, hijo de Zippor, que es rey de Moab, los envió a que me dijeran que un pueblo ha salido de Egipto y que se ha extendido por todo el país. Balac quiere que yo vaya enseguida a maldecirlos, para ver si así puede derrotarlos y echarlos fuera de su territorio. Entonces Dios le dijo a Balaam, ¿qué le dijo? No vayas con ellos, ni maldigas a ese pueblo, porque a ese pueblo, ¿qué? Lo he bendecido yo. ¿Qué le está diciendo claramente el Señor a Balaam? No vayas con ellos a maldecir a ese pueblo, porque ya ese pueblo tiene mi bendición. ¿Fue claro el Señor con Balaam? Definitivamente. Dios le había revelado cuál era su voluntad. Muy bien. Versículo 13. Al día siguiente Balaam se levantó y les dijo a los jefes que había enviado Balac: regresen a su tierra. El Señor no me permite ir con ustedes. Los jefes de Moab regresaron a donde estaba Balac y le dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. Versículo 15, pero Balac insistió. ¿Y qué más? ¿Y qué hizo? Dice que envió más jefes, otros jefes, esta vez en mayor número. ¿Y qué hizo? De más importancia que los primeros. ¿Se imaginan? Y fue los que mandó a que hablaran con Balaam. O sea, no mandó a cualquier persona, mandó a los principales que tenía. ¿Qué hacía esto? ¿Qué hacía esto que se sintiera Balaam? Importante, porque va la gente más alta en la que el rey tiene confianza y quiere enviar a tratar con Balaam para hacerlo sentir importante. Tú eres importante. Ayúdame en este propósito que yo tengo. ¿Sí? Y por eso dice que fueron jefes de mayor importancia. Versículo 16, ellos fueron a ver a Balaam y le dijeron: Balac, hijo de Zippor, te manda a decir: por favor, no te niegues a venir. Yo te daré los más grandes honores y haré todo lo que me pidas. Pero ven y hazme el favor de maldecir a este pueblo. ¿En qué insiste Balac?
en la maldición al pueblo, ¿cierto? ¿Y qué está ofreciendo? Todo lo que tiene. Dice él, te doy lo que tú quieras. Te doy dinero, te doy posición, te doy lo que tú quieras, pero ven y maldices a este pueblo. Muy bien. Versículo 18. Pero Balaam le respondió, aunque Balac me diera todo el oro y la plata que caben en su palacio, yo no podría hacer nada, ni grande ni pequeño, que fuera contra las órdenes del Señor mi Dios. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Muy bien, Balaam, porque no se dejó, cree uno, convencer de lo que Balac le está diciendo. Pero miremos el versículo 19. Dice, sin embargo, quédense ustedes aquí también esta noche y veré qué me dice esta vez el Señor. Pregunta, ¿sería que Balaam conocía la voluntad de Dios? ¿Estaba clara la voluntad de Dios? Sí, pero ¿qué pasó aquí? Porque dice, esperen más bien, no se vayan, déjenme vuelvo y consulto con el Señor. ¿Qué indica eso? ¿Será que Dios va a cambiar de parecer? ¿Detrás de qué había tocado ya el corazón de Balaam? Muy bien, la plática, la codicia. Ahora, muchas cosas ya las sabemos porque conocemos escrituras del Nuevo Testamento que nos ha revelado quién es este Balaam, ¿verdad? Pero si estamos solo en este relato, diríamos, bueno, está actuando bien, ¿verdad? Versículo 20. Por la noche, Dios se le apareció a Balaam y le dijo, nuevamente, ¿quién es el que busca a quién? Dios nuevamente buscando a Balaam. Está pendiente el Señor de lo que está sucediendo. Si esos hombres han venido por ti, levántate y vete con ellos, pero tendrás que hacer solamente lo que yo te diga. Entonces, aquí aparentemente vemos que el Señor le da permiso, ¿cierto? Pero sigamos leyendo el texto. Versículo 21. Balaam se levantó al día siguiente, ensilló su asna y se fue con los jefes moabitas. Balaam iba montado en su asna y lo acompañaban 2 criados suyos. Entonces, volvamos al relato. ¿Qué personajes hemos visto? Balac, el rey de Moab, ¿cierto? Balaam, el que es llamado para maldecir al pueblo. Ahora, ¿quién aparece? ¿Sobre quién se monta Balaam? Sobre una burra. Dice que Dios es interesante y aquí es donde decimos Dios es muy gracioso porque mire las figuras que envía para mandar un mensaje. Y hasta hoy ese mensaje nos habla a nosotros. Envió una burra y dice que también iban unos criados suyos, ¿cierto? Versículo 22. Balaam iba montado en su asna y lo acompañaban 2 criados suyos. Pero Dios se enojó con él porque se había ido. Pregunta, ¿Dios no le había dicho que fuera? ¿Por qué entonces Dios se enoja con él? ¿Qué creen ustedes? Si Dios le dijo, bueno, ve, ahora ¿por qué Dios se enoja con él? ¿Saben? Dios conoce el corazón. Nosotros aquí con el relato solamente nos quedamos dando vuelta y decimos, pero si Dios le dio permiso, ¿cómo es que se viene a enojar con él? ¿Qué conoce Dios? El corazón. Es lo que Dios conoce. Muy bien. Y dice, y el ángel del Señor se interpuso en su camino para cerrarle el paso. Ahora, ¿quién nos aparece como personaje? El ángel del Señor. ¿Y cuál es el propósito del ángel? Cerrarle el paso. Dios definitivamente no quería que él fuera, ¿verdad? Pero ¿quién fue el que creyó que la voluntad de Dios era que fuera? Balaam. ¿Quién era el que realmente quería ir? Balaam. Dios no quería que fuera, pero bueno. Dice, versículo 23. Cuando el asna vio que el ángel del Señor estaba en medio del camino con una espada en la mano,
se apartó del camino y se fue por el campo. Pero Balaam la golpeó para hacerla volver del camino. Luego el ángel del Señor se paró en un lugar estrecho donde el camino pasaba entre viñedos y tenía paredes de piedra a los dos lados. Cuando el asna vio al ángel del Señor, se recostó contra una de las paredes, oprimiéndole la pierna a Balaam. Entonces Balaam le volvió a pegar. Pero el ángel del Señor se adelantó a ellos y se paró en un lugar muy estrecho donde no podía uno desviarse a ningún lado. Cuando el asna vio al ángel del Señor, se echó al suelo. Entonces Balaam se enojó y la azotó con una vara. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Qué nos está diciendo el relato? Dios está usando el asna. ¿Qué vio el asna? ¿Lo vio Balaam? Fue el asna. Démonos cuenta, la burra, la que casi siempre se utiliza como ejemplo de un animal estúpido, de un animal que no comprende, que no sabe, y es a quien Dios le permite ver. Y es la que ve al ángel. ¿Qué propósito traía ese ángel? Sigamos leyendo en el diálogo que viene. Cuando dice, versículo 28, en ese momento, una vez que ya le ha golpeado al asna, dice, en ese momento el Señor hizo que la asna, ¿qué? Hablara. ¿Ustedes se imaginan eso? Pero démonos cuenta cómo está Balaam, que ni siquiera se da cuenta que el asna le está hablando. ¿Por qué? Porque dice, cuando él dice, en el momento el Señor hizo que el asna hablara y que le dijera a Balaam, ¿qué te he hecho? Con esta van 3 veces que me pegas. ¿Y qué le responde Balaam? Dice, ¿te estás burlando de mí? Le responde Balaam. Se puso a hablar con la burra, ni se dio cuenta que le estaba hablando. Ahí sí salió como el chiste ese que ya no oí. Ni se dio cuenta que le estaba hablando, ¿cierto? ¿Y qué le dice Balaam? Si tuviera a la mano un cuchillo, ahora mismo te mataría. Versículo 30. Pero el asna le dijo, yo soy el asna que tú has montado toda tu vida, y bien sabes que nunca me he portado así contigo. Es verdad, respondió Balaam. Entonces el Señor hizo que Balaam, ¿qué? Pudiera ver. Le abrió los ojos para que viera ¿qué? Para que pudiera ver al ángel, que estaba en medio del camino con una espada en la mano. Balaam se inclinó hasta tocar el suelo con la frente, pero el ángel del Señor le dijo, ¿por qué le pegaste 3 veces a tu asna? Yo soy quien ha venido a cerrarte el paso porque tu viaje me disgusta. A Dios no le agradaba lo que Balaam estaba haciendo. El asna me vio y me esquivó 3 veces. Si no me hubiera esquivado, ¿qué hubiera pasado? En esta versión dice, yo te hubiera matado, aunque a ella la habría dejado con vida. ¿De qué protegió el asna a Balaam? De la muerte. Es increíble, Dios usó el asna para que no muriera Balaam. La protegió porque el ángel dice que tenía una espada en la mano y estaba dispuesto a ¿qué? A matarlo. Pero Dios usó ¿a quién? Al asna. Para que protegiera a Balaam de la muerte. Por eso decimos, Dios es muy gracioso. ¿Cómo es que usa un asna? El asna es el que ve. Balaam viene a ver solamente cuando Dios, ¿qué? Le abre los ojos y se empieza a dar cuenta qué había pasado. Versículo 34. Y Balaam respondió al ángel del Señor, he pecado, pues no sabía que tú estabas allí, cerrándome el camino. Si te parece mal que yo vaya, regresaré.
Pero el ángel del Señor le contestó: puedes ir con esos hombres, pero dirás solamente lo que yo te diga. ¿Qué les parece, al menos hasta donde vamos en este relato? ¿Qué nos está diciendo Dios? A veces Dios nos da una realidad, y será que ¿cómo estamos viendo nosotros? ¿Qué es lo que vemos? ¿O qué es lo que no vemos? Porque Balaam aquí no estaba viendo la realidad de la actitud con la que él iba. ¿Sería que Dios le había dicho claramente cuál era su voluntad? ¿Cuál era la voluntad de Dios para con el pueblo? Bendecirlo. ¿Qué le había pedido Balac el rey? Maldícelo. Y le había ofrecido muchas cosas. Y si miramos y seguimos mirando el texto, y vamos al capítulo 23, versículos 7 al 10, vamos a ver que el rey Balac llevó a Balaam a un sitio alto, lo convenció finalmente y lo llevó a un sitio alto donde podía ver el campamento de Israel. Y hicieron sacrificios en ese lugar, 7 sacrificios, y llevaban 7 carneros, y él quería que viniera y diera la palabra de maldición contra el pueblo. ¿Y qué le dijo Dios a Balaam que le dijera del pueblo? Vamos a leer versículos 7 al 10. Dice: entonces Balaam pronunció esta profecía: desde las montañas del oriente, desde Aram, me hizo venir Balac, rey de Moab. Ven, me dijo, maldíceme a Israel, deséale el mal al pueblo de Jacob. Pero ¿cómo maldecir al que Dios no maldice? ¿Cómo desear el mal si Dios no lo hace? Desde estas altas rocas puedo verlo, desde estas colinas lo miro. Es un pueblo que vive apartado, distinto de los otros pueblos. Son como el polvo. ¿Quién puede contarlos? ¿Quién puede saber su número? Ojalá muera yo como esos hombres justos y sea mi fin como el de ellos. Entonces Balac le reclamó a Balaam: ¿qué estás haciendo? Yo te traje para que maldijeras a mis enemigos y tú ¿te has puesto a bendecirlos? ¿Cuál era la voluntad de Dios? Bendecir al pueblo. El pueblo es bendito, dice el Señor. Yo ya lo bendije. No voy a permitir que lo maldigan. Y por más que tú quieras, que Balac quiera, y aun que Balaam se preste para esto, Dios no permite que se maldiga al pueblo. Vayamos ahora al versículo 18 al 24, porque ¿qué pasó? Entonces Balac se puso bravo y dijo: ¿cómo es que tú, en vez de maldecir al pueblo, lo bendices? Y llevó, dice, que a otro sitio, nuevamente a Balaam, y nuevamente allá hicieron sacrificios. Y nuevamente pone a Balaam para que pronuncie palabra contra el pueblo. Y en el versículo 18 dice: entonces Balaam pronunció esta profecía: Balac, hijo de Zippor, escúchame con atención. Dios no es como los mortales, no miente ni cambia de opinión. Cuando Él dice una cosa, la realiza. Cuando hace una promesa, la cumple. Yo tengo órdenes de bendecir. Si Dios bendice, yo no puedo contradecirlo. Nadie ha visto engaño ni maldad en Israel, el pueblo de Jacob. El Señor tu Dios está con ellos, y ellos lo aclaman como rey. Dios, que los sacó de Egipto, es para ellos lo que son para el búfalo sus cuernos. Contra Jacob no valen maleficios, contra Israel no sirven brujerías. Ahora es preciso decir a Israel: ¿cuántas maravillas ha hecho Dios contigo?
Este pueblo se levanta, amenazante como un león, y no descansará hasta devorar su presa y beber la sangre de sus víctimas. ¿Qué ha hecho ahí? ¿Qué está diciendo Balaam con respecto al pueblo? Dios le ha dado la victoria. Dios le ha dado bendición al pueblo. ¿Puede Balaam maldecir al pueblo? No. Y la tercera está en el capítulo 24, versículos 3 al 9, porque no fue suficiente para Balac que estas 2 veces bendijera al pueblo y le dijo, lo lleva a otro lado y dice, por favor maldice a este pueblo. Y nuevamente hacen los sacrificios y todo, y nuevamente Balaam pronuncia esta profecía. Mensaje de Balaam, hijo de Beor, hombre de mirada penetrante, que al caer en éxtasis ve con más claridad, que recibe mensajes y tiene visiones de parte del Dios Todopoderoso. Jacob, qué bellas son tus tiendas, qué bello Israel tu campamento. Parecen largas filas de palmeras, jardines junto a un río, aloes plantados por el Señor, cedros a la orilla del agua. Israel tendrá agua en abundancia para beber y regar sus sembrados. Su rey dominará a Agag, su poder real será muy grande. Dios que los sacó de Egipto es para ellos lo que son, para el búfalo sus cuernos. Israel devorará a las naciones enemigas, les romperá los huesos y los herirá con sus flechas. Cuando se acuesta a descansar parece un león. Nadie se atreve a despertarlo. Bendito sea el que te bendiga, ¿y qué? Y maldito el que te maldiga. Miren cómo termina. No permitió Dios de ninguna manera que se maldijera al pueblo. ¿Por qué? Porque ya Dios lo había bendecido. Ya tenía la bendición del Señor. Y al contrario dice que sería bendito el que te bendiga y maldito el que te maldiga. ¿Qué creen ustedes que podemos nosotros aprender de este relato? ¿Qué le está enseñando Dios a Balaam? Dios ha dicho su palabra y su pueblo es un pueblo que ha recibido bendición. ¿Se acuerdan que constantemente hemos estado estudiando Efesios 1:3? ¿Qué dice Efesios 1:3? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales, ¿verdad? En Cristo Jesús. ¿Será que hay alguien que pueda maldecir al pueblo de Dios? No. Entonces, ¿por qué Balaam insistió, si él conocía la voluntad de Dios, por qué insistió en ir y hacer lo que Balac le pedía? ¿Por qué? ¿Qué había en el corazón de Balaam? La Escritura nos dice que había codicia, que él quería realmente todo lo que el rey le estaba ofreciendo. Balaam era de un pueblo de Mesopotamia, no era del pueblo de Israel. O sea, bendecirlo o maldecirlo para él no significaba mucho. Sin embargo, conocía al Dios de Israel. Y Dios, el Dios de Israel, no lo dejó que trajera maldición sobre su pueblo. ¿Y qué nos dicen las Escrituras con respecto a Balaam? Nos enteramos por el Nuevo Testamento qué había en el corazón de Balaam, que era lo que realmente Dios conocía. Y en Judas 11, no es 1:11 porque Judas no tiene sino un capítulo, en Judas versículo 11 dice, ¡ay de ellos! Porque han seguido el ejemplo de Caín, por ganar dinero se han desviado. ¿Qué es lo que le pasó a Balaam? Como Balaam y como Coré mueren por su rebeldía. Dios está hablando aquí de 3 pecados grandes. El de Caín, el de Balaam y el de Coré. ¿Cuál fue el pecado de Caín? Quería hacer las cosas a su manera
Se llenó de envidia, de odio hacia su hermano, ¿y qué hizo con su hermano? Lo mató. Mató a su hermano. Y el Señor le dijo: Caín, si bien hicieres, no serás enaltecido. Pero dejó que su corazón se llenara de cosas. Eso le pasó a Caín y vino a ser perverso delante de Dios. ¿Qué nos dice de Balaam? ¿Amó qué? El dinero. Todo lo que le ofreció el rey Balac. Le ofrecía posición, le ofrecía riquezas, estar con los grandes. ¿Se imaginan un profeta que fuera nombrado, que estuviera en posición, la posición del rey, que siempre estuviera en los primeros lugares? Él quería el dinero, la codicia. Era lo que había en el corazón de Balaam. ¿Y qué pasó con la rebelión de Coré? ¿Se acuerdan? ¿Qué fue lo que pasó con Coré? Es otro ejemplo que más adelante podemos ver. No quisieron aceptar que Dios le había dado la autoridad a Moisés. Y trajeron rebelión y murieron muchos del pueblo en ese entonces. Trajeron daño a la nación. Segunda de Pedro también nos habla de Balaam. Segunda de Pedro, capítulo 2, nos dice: andan perdidos porque se han desviado del camino recto. Siguen el ejemplo del profeta Balaam, hijo de Bosor, que quiso ganar dinero, ¿cómo? Haciendo el mal, y fue reprendido por su pecado. Una asna muda le habló con voz humana y no lo dejó seguir con su locura. ¿Qué dice aquí que quiso Balaam hacer al pueblo de Dios? Dice que hacerle el mal. ¿Y saben qué? Si ustedes leen la historia, toda la historia de Balaam, Balaam no pudo maldecir al pueblo. Solo al contrario, Dios puso bendición en la boca de él. Pero Balaam hizo tropezar al pueblo. La escritura y la palabra que se utiliza en hebreo para hacerle tropezar es la misma palabra que se refiere a una trampa. Las trampas que se utilizan para coger animales fue una trampa la que Balaam le puso al pueblo de Israel. Y esto lo encontramos resumido en Apocalipsis 2:14. Dios está hablándole a la iglesia de Pérgamo y le dice: tengo unas cuantas cosas contra ti, que ahí tienes algunos que no quieren apartarse de la enseñanza de Balaam. ¿Cuál fue la enseñanza de Balaam? ¿Qué aconsejó Balaam? Aquí lo dice: el cual aconsejó a Balac que hiciera ¿qué? Balaam aconsejó finalmente a Balac y le dijo cómo hacer pecar a los israelitas. Les puso una trampa. Como vio que Dios los había bendecido, entonces les puso una trampa. Por eso la Escritura dice que el corazón de Balaam era perverso. Es como se conoce el corazón. ¿Quién conoce el corazón? ¿Quién conoce las intenciones del corazón? Y Dios sabía lo que había en Balaam. Y dice, ¿cómo hizo pecar a los israelitas? Incitándolos a comer alimentos ofrecidos en sacrificios a los ídolos y llevándolos a la prostitución. ¿Y cómo fue eso? Dios le había dado la orden al pueblo de que acabara cuando fueran a conquistar, que acabaran con todos los que encontraran, que no dejaran a las mujeres. Y este pueblo dejó a las mujeres moabitas. Y fueron las moabitas las que finalmente llevaron a que el pueblo cayera. ¿Cómo terminó Balaam? En Josué 13 leemos, Josué 13, vayamos allá. Josué, capítulo 13. En el versículo 22 nos dice qué pasó con Balaam. Además, los israelitas mataron al adivino Balaam, hijo de Beor. ¿Cómo terminó Balaam? Terminó finalmente, los israelitas acabaron con él. Y aquí la Escritura no dice que es profeta. ¿Cómo lo llama?
lo llama el adivino. Realmente no era un profeta verdadero. Y por eso, cuando en segunda de Pedro leímos la escritura, está hablando ahí de los falsos profetas, que vienen y hacen daño al pueblo, que quieren poner trampa al pueblo, si ustedes siguen leyendo todo el texto de segunda de Pedro que acabamos de ver. Porque eso fue lo que hizo Balaam. Y una vez que fue descubierto, Dios permitió que el pueblo acabara con él. ¿Qué lecciones hay para nosotros? Miremos, ¿qué lecciones hay? ¿Qué podemos aprender? ¿Quién fue el que vio? En todo este relato, ¿quién vio? ¿Quién fue el que vio al ángel? La burra. El que primero vio lo que algo estaba pasando, que vio la realidad, fue la burra. Y es interesante que Dios utiliza una burra para guardar la vida de Balaam. ¿Sería que Dios le dio oportunidad a Balaam de que mirara cómo estaba haciendo las cosas? Luego abre los ojos de Balaam y le deja ver lo que está pasando. Pero cuando leemos las Escrituras, no solamente las del Nuevo Testamento, sino hay otras en el Antiguo Testamento, en Nehemías 13, 1 al 3, Deuteronomio 23, 3 al 6, Miqueas 6 al 5 y las que vimos aquí nos revelan de lo que había en el corazón de Balaam. Si nos quedáramos solo con el relato de Números, diríamos no hay problema, pero Dios conoce el corazón. La pregunta es, hermanos, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? Algo que la Escritura nos dice es, por sobre todas las cosas, guarda tu corazón. ¿Lo hemos dejado llenar de cosas? Nuestro corazón, tenemos rabias, celos, cosas que nos carcomen, que nos llevan a hacerle daño al hermano. Somos un pueblo que hemos recibido bendición. ¿Cuál es nuestro llamado? Nuestro llamado es bendecir. ¿Estaba Balaam en la voluntad de Dios? ¿Él la conocía? Él conocía la voluntad de Dios. Él sabía que no podía maldecir al pueblo y sin embargo insistió en maldecir al pueblo. Pero Dios no lo permitió, porque la bendición de Dios nadie la quita. Una vez que somos benditos en el Señor, nadie nos quita esa bendición. Así que podemos confiar en ese Dios de amor. En un Dios que si sacó a Israel de Egipto con mano poderosa, que vino y oyó la aflicción de su pueblo, no lo va a abandonar ahora que lo trae a conquistar la tierra prometida. ¿Qué nos muestra eso de Dios? ¿Cómo es nuestro Dios? Un Dios fiel. Un Dios de amor, un Dios que la Escritura dice, yo he comenzado con ustedes la obra y la voy a terminar. Un Dios que vio el pecado de Israel. Y saben, por causa de esas mujeres moabitas que hicieron llevar a los hijos de Israel a que adoraran otros dioses, hubo mortandad en el pueblo. Muchos murieron. Pero aún así no dejó de ser el pueblo del Señor. El Señor siguió tratando con su pueblo. Y sigue tratando con su pueblo hoy, porque Él nos está formando en nosotros carácter. Ese carácter dice que a la estatura de la plenitud de Cristo. Él quiere que una vez que nosotros como pueblo hemos recibido bendición, seamos personas que bendecimos a otros. Dejemos las cosas en manos de Dios, hermanos. Si usted tiene una carga, descanse en el Señor. ¿No cree que su Dios es justo? ¿No cree que su Dios es verdadero? ¿Que el Dios que nosotros adoramos es grande? Confiemos en Él y guardemos el corazón. Que nuestro corazón no se llene de amarguras. Que nuestro corazón no se llene de rabias, de celos, de iras contra el hermano. Porque somos el pueblo bendecido de Él. Dejemos que Dios se encarga. Todas las cosas se aclaran delante de Él y a cada uno lo trata de acuerdo a lo que Él está haciendo. Pero aunque estemos en pecado, el Señor nos castigará, nos corregirá, pero no dejaremos de ser su pueblo, porque Él nos está perfeccionando
y nos está haciendo que tengamos en clara la identidad de quiénes somos en Él. Demos gracias al Señor. Padre, te damos gracias. Tu palabra siempre es una palabra de amor, de fortaleza, de que cuando tú comienzas la obra, tú la terminas, de que cuando tú bendices, somos benditos en ti y nadie nos puede quitar esa posición. Gracias, Señor, porque tú conoces las debilidades de tu pueblo, pero tú trabajas con ellas porque tú nos quieres corregir. A veces traemos sobre nosotros problemas, dificultades, y aún eso tú dices que lo usas para bien cuando te amamos a ti. Tal vez sufrimos consecuencias que tú no quieres que suframos, pero delante de ti estamos, somos tu pueblo, redimido, perdonado, justificado por la sangre del Cordero. Gracias, Señor. Te pedimos que por favor, por sobre todas las cosas, como tú nos enseñas en tu palabra, guardes nuestro corazón. Que nuestro corazón esté en paz, porque descansamos en un Dios que es fiel y que es verdadero. Y tú eres el que conoces las intenciones del corazón. Ayúdanos, Señor, a descansar en ti, a creerte, a reconocer que tú eres Dios de bendición, a reconocer que somos un pueblo que hemos sido bendecidos por ti y a reconocer que tenemos un llamado a bendecir. A eso tú nos llamas, Señor, a que seamos de bendición y tú te encargarás de cada asunto que nosotros no sabemos, Señor. Descansamos en ti. Te damos gracias porque eres un Dios de amor. Eres un Dios que nos enseñas, que nos corriges, que nos señalas el camino. Gracias, Señor.